Exactamente, esos agregados inhumanos, eso que hace de nosotros simples mamíferos racionales, pues, entonces fracasa en la gran obra del Padre, se convierte en Anasmussen, con doble centro de gravedad, en un aborto de la madre cósmica. Eliminar esos agregados, es pues indispensable. No basta con crear los cuerpos existenciales superiores del ser, hay que eliminar los agregados psíquicos, es decir, nuestros propios defectos, nuestros propios errores. ¿Cómo elimina uno esos agregados psíquicos? Pues, apelando a la misma energía creadora, porque así como la energía sexual sirve para crear, también sirve para destruir. Con esa energía podemos destruir, desintegrar completamente, los defectos psicológicos. ¿En qué forma podríamos hacerlo, o cómo haríamos? ¿Cuál sería la técnica, la didáctica? Pues, durante el Maituna ruega uno a la Madre Divina Kundalini, que le elimine tal o cual error psicológico que uno ya comprendió a fondo, claro, primero debe comprenderlo, antes de eliminarlo. Se hace necesario que cuando uno descubre que tiene tal o cual error, tal o cual defecto, medite profundamente en el defecto, hasta entenderlo de verdad, hasta hacerse consciente de su origen, de dónde viene, cómo fue que consiguió ese defecto, etcétera, 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 y ya que uno lo ha comprendido, elimínelo. Repito, la eliminación puede hacerse, claramente, en la forja de los cíclopes. Durante el Sahaja Maituna se ruega, en tales instantes, a la Divina Madre Kundalini, que elimine, que desintegre el error que ya hemos comprendido, y ella así lo hará. Y conforme vaya pasando el tiempo, uno va eliminando sus errores, pero debe hacerlo a voluntad. Esto solamente es posible a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. En la vida práctica, en la lucha por el pan de cada día, etc., en relación con nuestros amigos, en la casa, con nuestros familiares, etc. Pues llega un momento en que descubrimos tal o cual error, es decir, en relación con la gente, los defectos que llevamos escondidos afloran, y si estamos alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser estudiado a fondo, profundamente, en todos los niveles de la mente, eso es claro. Una vez que lo ha descubierto uno, hay que trabajarlo, meditar para entenderlo, para comprenderlo. Y después viene lo mejor, la eliminación. Primero comprender y luego eliminar, y así va uno muriendo de instante en instante. De manera, pues, que son tres trabajitos que hay que hacer. Por un lado, hay que crear los cuerpos existenciales del ser para volverse hombre, para entrar en el reino de los seres humanos, para dejar de ser un simple mamífero intelectual. Lo segundo, hay que eliminar lo que tenemos de animal, todos nuestros errores, todos nuestros defectos, todas nuestras barbaridades. Y tercero, nos toca levantar la antorcha bien alto, para enseñarle el camino a otros, sacrificarnos por los demás. Tenemos que aprender a amar a nuestros semejantes, porque si solamente nos preocupamos por nosotros mismos y no hacemos nada en favor de nuestros semejantes, egoístas seríamos, y el egoísta avanza en una forma exageradamente lenta. Si queremos precipitar el avance, no debemos ser egoístas, debemos lanzarnos a luchar por nuestros semejantes, a trabajar por ellos, ya en lo espiritual, ya en lo social, ya en lo económico, etc., trabajar por ellos. Eso básico, indispensable, urgente, inaplazable. Por eso fue que dijo el Cristo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo implica la muerte del yo, tomar la cruz es trabajar en la forja de los cíclopes, para lograr uno la autorrealización íntima, para fabricar los vehículos existenciales superiores del ser, etc. Y sacrificarse por la humanidad es amor. Son los tres factores de la revolución de la conciencia. Así pues, para llegar a gozar de una completa iluminación, de una absoluta iluminación, se necesita haber erradicado, de nuestra naturaleza interna, todos los elementos inhumanos que cargamos dentro, todo eso que pertenece al mamífero racional. Mientras uno tenga esos defectos inhumanos, no es posible que sea un verdadero iluminado. Por este camino que les estoy indicando a ustedes, se alcanza la maestría, pero una cosa es alcanzar la maestría y otra cosa es haber llegado a la perfección en la maestría, eso es diferente. No se le puede exigir a un maestro imperfecto que tenga las perfecciones de un maestro perfecto. Es decir, cuando uno ya se convierte en hombre,
que es cuando ha fabricado los cuerpos existenciales superiores del ser, de hecho también se convierte en maestro, pero de allí a la perfección en la maestría hay 9 grados. Muy difíciles y más amargos que la hiel. Ahora, llegar uno a gran elegido y maestro perfecto, es la aspiración máxima. El maestro perfecto, ya de por sí es extraordinario, pero gran elegido es solamente el que ya logró la cristalización absoluta de todas las 3 fuerzas primarias de la naturaleza dentro de sí mismo, en su propio organismo. Ese es el gran elegido. Bueno, ahora pregunten ustedes, pregunten. Estudiante. Venerable maestro, habrá una gran oportunidad para comprender a fondo la muerte del ego animal, hablar sobre los Anasmusen, de las 4 clases de Anasmusen. Porque ya hemos comprendido que a través de esa comprensión de las 4 clases de Anasmusen, comprende uno a fondo el yo en todos sus aspectos. Maestro. Bueno, indudablemente, un individuo que se ha dado el lujo de crearse los cuerpos existenciales del ser, es necesario que elimine lo que no pertenece al hombre. Si uno no eliminara, realmente, aquellos elementos inhumanos que carga adentro, aquellos elementos de los mamíferos racionales, pues, es claro que se convertiría en un aborto de la madre cósmica, en un Anasmusen con doble centro de gravedad, y de esta clase de Anasmusen hay 4 clases, es decir, los Anasmusen se dividen, dijéramos, en 4 familias. La primera, la llamaríamos la de los Anasmusen que son mortales, individuos que solamente poseen el cuerpo planetario o cuerpo físico, no han creado los cuerpos existenciales superiores del ser, pero se han dedicado a la magia negra, al mal y al fin. Vienen a dar forma dentro de su organismo a un algo fatal y tenebroso que hace de ellos verdaderos Anasmusen. Afortunadamente, con la muerte, ese algo fatal se disipa, y solo continúan los agregados psíquicos inhumanos que pueden retornar, más tarde, en un nuevo organismo, o debe involucionar en los mundos infiernos. Existe también una segunda clase de Anasmusen, corresponde a aquellos sujetos que fabricaron el cuerpo astral, que poseen ese vehículo, pero que no eliminaron los elementos inhumanos. Al no eliminar tales elementos inhumanos, tales elementos subjetivos, entonces se convierten en Anasmusen, porque el ego, dentro del astral, viene a elaborar ese algo fatal que caracteriza a los Anasmusen. Esta segunda clase de Anasmusen pueden eliminar lo que tienen de Anasmusen voluntariamente, si así se lo proponen, mas si no se lo proponen en forma voluntaria, entonces la gran ley puede hacerlos retornar, o regresar, o reincorporarse, dijéramos, en organismos animales, no solamente bicerebrados, sino hasta unicerebrados, y así. Mediante ese sistema de reincorporaciones en organismos animales inferiores, logran eliminar lo que tienen de Anasmusen. Hay una tercera clase de Anasmusen, sujetos que crearon los cuerpos existenciales superiores del ser, que se convirtieron en hombres, que poseen un cuerpo astral auténtico, legítimo, un vehículo mental verdadero, y además el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad consciente. Bueno, si ellos no eliminan los elementos inhumanos, no solo no logran entonces la perfecta iluminación, la real sabiduría, sino que para colmo de colmos, se convierten en Anasmusen, porque el ego, los elementos inhumanos, vienen a crear en su interior ese algo fatal que caracteriza a los Anasmusen. No les queda más salida a esta clase de gentes, sino trabajar por sí mismos, y a base de trabajos, dijéramos conscientes y deliberados, y de sufrimientos voluntarios, eliminar lo que tienen de Anasmusen. De lo contrario, no les quedará más remedio que descender a la involución sumergida de los mundos infiernos, bajar por los escalones, dijéramos, animálicos, vegetales y mineraloides, hasta lograr la muerte segunda. Lograda, entonces la esencia saldrá a la luz del sol, a la superficie, para reiniciar una nueva evolución que habrá de empezar desde el mineral en adelante, hacia arriba. Bien, ese es, desgraciadamente, el caso de ese tercer tipo de Anasmusen. Hay una cuarta clase, o sea, Anasmusen que no solamente se convirtieron en hombres, sino aún más, sujetos que llegaron al estado de ángeles, de arcángeles, de dioses, y que se cayeron. El ego viene a formar dentro de sus vehículos ese algo fatal de los Anasmusen, y si no se resuelven a eliminar lo que tienen de Anasmusen, la ley también los castigará a ellos. Serán precipitados en la involución sumergida de los mundos infiernos hasta que logren la muerte segunda. Conseguida, entonces la conciencia,
lo que tienen de alma, la esencia, dijéramos, volverá otra vez a evolucionar desde el mineral, pasará por el vegetal, el animal, hasta reconquistar el estado de humanos que otrora perdieran. Ese es el caso de la cuarta clase de Anasmussen. Así, pues, una de dos, o elimina uno los elementos inhumanos que lleva dentro, o se convierte en Anasmussen. No basta, solamente crearse los cuerpos existenciales superiores del ser, se hace necesario eliminar lo que tenemos de inhumanos. Estudiante. Venerable maestro, ahora que estamos, pues, platicando en esta forma, vamos a decir, esotérica, quisiera que nos aclarara, pues, un concepto que ha sido nuevo ahora en Venezuela. Siempre nosotros hemos dicho que el cierre se hace de izquierda a derecha, o sea, en esta posición, así, para cerrarse. Pero entonces, ahora, después del Congreso de San Salvador, unos hermanos fueron al Sumum y trajeron una nueva modalidad, vamos a decir así, de lo que se llama el cierre, entonces ya no lo hacen en esta forma, como siempre lo hemos hecho, sino que lo hacen es así, en esta forma, al revés para nosotros. Y como yo vi que en la pasada reunión que tuvimos, usted hizo el cierre como comúnmente lo hemos hecho siempre, o sea en esta forma, quisiera, pues, que nos aclarara para nosotros, allá en Venezuela, ese concepto del cierre al revés. Maestro. Bueno, ante todo, mi estimable hermano RAF, aquí, ante ALVC, en plática de sobremesa, entre paréntesis, voy a tomar un poquitín más de café, no sé por qué le han dado los hermanos gnósticos el nombre de cierre, a la cruz dentro del círculo, no sé de dónde han sacado eso de cierre, si esto no es para cerrar a nadie. Con esto no se cierra a nadie. El símbolo de la cruz dentro del círculo, es un símbolo perfectamente esotérico que nada tiene que ver con el cierre. La cruz, con sus dos palos, uno vertical y otro horizontal, nos está hablando de algo completamente sexual. Ya sabemos que el palo vertical es masculino, que el palo horizontal es femenino, que en el cruce de ambos se halla la clave de todo poder, el maituna, claro está. Ahora bien, el círculo alrededor de la cruz nos indica que estos dos vástagos eternos vienen realmente, de toda eternidad, vienen del espíritu universal de vida, y que toda la creación se fundamenta en esos poderes, masculinos-femeninos. Ahora comprenderán ustedes, por ejemplo, porque en todas las teogonías se habla de una deidad masculina y otra femenina, no, José y María, Isis Osiris, etcétera, etcétera, etcétera. Los griegos enfatizan ya, muy seriamente, la cuestión del lingam yoni, palo útero. ¿Qué el tercer logos cree así? Pues, él hace sus creaciones, combinando los elementos masculinos y femeninos, y las criaturas se reproducen mediante el sexo, hasta las flores tienen que usar los poderes masculino y femenino para la reproducción. Nosotros, mediante la Santa Cruz, es decir, mediante el lingam yoni, podemos lograr, perfectamente, la creación de nuestros cuerpos existenciales superiores del ser. He ahí el poder de la cruz, todo dentro del círculo de la eternidad. Pero esto no es un cierre, es un símbolo, y lo mismo puede hacer uno girar la mano de derecha a izquierda, que de izquierda a derecha. No sé por qué los hermanos le dan tanta importancia a eso de mover la mano de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Que cada cual lo haga como quiera, como le provoque hacerlo. Porque no es un cierre, es un símbolo, nada más. ¿Entendido? Estudiante. Sí, cómo no. Lo que pasa es que esa palabra de cierre viene precisamente de su libro Logos, Mantram, Teurgia, donde usted recomendaba precisamente eso, una forma de cierre que hacía uno de izquierda a derecha y terminaba, pues, dejando una parte, como para que entraran las fuerzas hacia la persona. Entonces ese concepto, pues, es lo que se ha tenido que es un cierre. Maestro. Pues, entonces no entendieron bien lo que yo escribí en ese libro. Yo jamás dije cierre, dijéramos específicamente, en la forma que todos los hermanos le han dado, como de un cierre mágico, o algo así por el estilo. Jamás quise decir eso. Yo, cuando dije cierre, me refería a la forma de cerrar el círculo, eso es todo. Uno puede cerrarlo así, o girar la mano de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, pero no el cierre en la forma esa magista en que los hermanos lo han interpretado. Yo entiendo por cierre verdadero, por ejemplo,
cuando uno hace un círculo en el suelo para invocar a cualquier entidad, a cualquier maestro del astral.